vista más mejor. Entonces 27, 13 al 26, amén. Dice así la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado, llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. 16. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, nos arrojamos los aparejos de la nave. 20. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien yo soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te pido en este momento que tu palabra que va a ser expuesta hoy sea de bendición para nosotros y también para personas alrededor de nosotros. Tu palabra nos alimenta a nosotros y luego la usamos para que a través de nosotros otras personas sean bendecidas con ella. Oro, Señor, para que me utilices solamente como una herramienta a través de la cual tú vas a glorificar tu nombre en nuestras vidas. Todo esto te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se me olvidó el control, Mike, si quieres sacarlo y conectarlo y me lo traes. Ok, tenemos como tema paz en medio de la tormenta. Paz en medio de la tormenta. Los marineros o las personas que acostumbran a conducir los barcos o los cruceros o lo que sea, siempre tienen miedo a enfrentarse a una tormenta llamada perfecta. Se les llama perfecta no porque sea ideal o sea buena. Se le llama perfecta porque varias cosas suceden al mismo tiempo. Y eso causa que la tempestad o la tormenta sea difícil de enfrentar. Y es como para hacerse una pregunta: ¿sobreviviré? Entonces, lo que enfrentaron aquí Pablo y toda la tripulación, que era de 276 más o menos, fue una de esas tempestades o tormentas llamadas perfectas. Ahora, nosotros en nuestra vida no necesitamos ser marineros, no necesitamos ser capitanes para enfrentar tormentas perfectas. Constantemente nos sucede lo mismo. Hace falta que aparezca una pandemia, que nos descansen del trabajo, hace falta que perdamos también la salud, hace falta que perdamos un ser querido, hace falta que nos despidan de donde estamos viviendo porque no podemos pagar la renta. Nosotros constantemente enfrentamos esa clase de tormentas y tempestades legales, físicas, matrimoniales, personales, de todo tipo. Entonces, un problema a la vez lo podemos enfrentar, pero muchos a la vez
se convierten en una de esas tempestades que amenazan con acabar con todo en nuestra vida. El primer punto, el poder de Dios, Mike, se experimenta por experiencia. El poder de Dios se experimenta por experiencia. Y la semana pasada más o menos yo hablé de Filipenses 4 al 13, y lo voy a repetir ahora. Filipenses 4:6 dice así: no se inquieten por nada, es el apóstol Pablo. Más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. No se inquieten por nada. El apóstol Pablo escribe a los hermanos de Filipo recién pasada esta tempestad. Pablo había enfrentado cualquier clase de tempestad o adversidad en su vida y había aprendido a ver el poder de Dios por experiencia. Entonces, es bonito oír de las grandezas de Dios, pero es más bonito experimentar el poder de Dios. Cada semana pasan a situaciones distintas dentro de nuestro contexto, dentro de nuestro entorno. Un niño familiar de los hermanos Rigo y Erika de 16 años falleció en México. Pero también la hermana Socorro Pedrosa, que nos sigue y que se conecta siempre con nosotros, la operaron de cáncer y resultó que no tenía cáncer y está contenta. Entonces enfrentamos durante nuestro entorno diferentes situaciones, unos que lloran la pérdida, otros que celebran por la bendición obtenida por Dios, pero en todo la palabra o el apóstol Pablo nos dice que no nos inquietemos por nada, sino que en toda ocasión, con oración y ruego, presentemos nuestras peticiones a Dios y demos gracias. Pablo acababa de pasar esta experiencia cuando le dice a los hermanos que no se inquieten por nada, sino que se mantengan en calma confiando en Dios. El viaje parecía tranquilo hasta que se enfrentan con la tormenta, con la tempestad. Nuestras vidas parece que están caminando tranquilas, normales, todo está tranquilo, todo está en bendición, tenemos trabajo, tenemos alimento, tenemos casa, tenemos salud, pero de repente nos enfrenta una tormenta. Un hijo que se extravió en los vicios, un hijo, una hija que está en medio de un divorcio, de una separación, un familiar que le han detectado una enfermedad terminal. O sea, constantemente nos sucede a nosotros. Y como sucede en esta experiencia, vamos a mirar cómo muchas veces dejamos que la vida siga hasta donde tenga que topar. Y es lo que hicieron ellos. Al no poder hacer nada, dejaron que sucediera lo que iba a suceder. Pero Pablo estaba ahí y Pablo era representante de Dios. Dale, Mike. Muchos de los sufrimientos que enfrentamos se pudieron haber evitado. Esta tormenta, esta tempestad la pudieron haber evitado ellos si hubieran escuchado a Pablo. Pero ¿quién es un simple predicador judío que no conoce de manejar naves o de manejar barcos? ¿Quién somos nosotros para decirle a alguien que si no cambia la vida que está llevando, va a terminar en un desastre, va a terminar en una tempestad? ¿Por qué ignoran a Pablo y por qué nos ignoran muchas veces a nosotros? ¿Por qué cuando tratas de hablarle a alguien de Dios, de que haga un cambio en su vida, por qué al contrario, muchas veces ya no quieren hablarte, ya no quieren saludarte, ya no quieren reunirse contigo? Porque les dices que por el rumbo que van les está esperando una tormenta. El apóstol las había experimentado y aquí él les advierte y les dice: se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno. Así que Pablo les advirtió. Hechos 27:9. El apóstol les advierte. Y la palabra de Dios nos advierte siempre a nosotros acerca de los peligros. Dale el que sigue, May, por favor. Entonces el 10 y el 11 de Hechos 27 dice el 10: señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio, tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas. Pero el centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco. ¿Por qué ignoró el centurión a Pablo?
¿Y por qué nos ignoran? Muchas veces pensamos de manera egoísta y el dueño del barco está pensando de manera egoísta. El centurión tiene más confianza en el capitán y en los marineros que en lo que dice Pablo. Y es ahí donde las vidas colapsan. Que las personas muchas veces ponen su confianza en las circunstancias, en su trabajo, en su negocio, en su pareja, en su hijo. Y cuando vienes tú y les hablas de Dios, te ignoran porque tal vez somos religiosos, somos fanáticos, o tal vez como consideraron aquí a Pablo ignorante, nos consideran ignorantes. Pero si hubieran escuchado a Pablo, se hubieran ahorrado esta tempestad. Por eso es que dije que muchas de las tormentas y de las tempestades que enfrentamos se pueden evitar. Para tomar decisiones en nuestra vida, para nuestra vida, no necesitamos ser expertos. Pablo no necesitaba ser experto en navegación. Pablo necesitaba mantenerse cerca de Dios. Y para que las personas puedan tomar decisiones correctas, no tienen que ser expertos en negocios, en sus carreras, en sus estudios, en lo que tú quieras. Porque hay gente exitosa que su vida personal está colapsada. Porque solamente dependiendo de Dios, buscando la dirección de Dios, oyendo las advertencias de Dios, podemos tomar decisiones sabias para nuestra vida. Entonces aquí vemos que ellos eran expertos, pero Pablo dependía del Creador, del Dios que todo lo puede y que todo lo sabe. Entonces tenemos que mirar siempre eso, que a veces el error más grande y el error más grande que se está cometiendo es vivir una vida alejada de Dios. Es vivir una vida alejada de Dios. La tempestad que está enfrentando el país entero se hubiera prevenido si el policía escuchara la voz de Dios y la advertencia de Dios. Si la palabra de Dios nos dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que la palabra de Dios dice que si tu enemigo tiene hambre y sed, dale de beber. Que si tu enemigo necesita aire, déjalo respirar, no le pongas la rodilla en el cuello. Esa tempestad se pudo haber evitado, y muchas tempestades en nuestra vida pudimos haberlas evitado si hubiéramos escuchado las advertencias en la palabra de Dios. Si hubiéramos escuchado a la gente que nos hablaba de Dios. Pero muchas veces enfrentamos tempestades, problemas en nuestra vida porque no escuchamos a Dios. Confiamos más en otras cosas. Y eso es lo que tiene a muchas vidas, a muchas familias y en especial a nuestra nación enfrentando una tempestad terrible. Ya no se habla tanto de la pandemia, se habla de los saqueos que está haciendo la gente, que se está rebelando por la impotencia del racismo. Cuando tú ves una situación como esa, pues obviamente ves reflejado lo que la Biblia nos dice. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Dos personas creados a imagen y semejanza de Dios, uno de ellos haciendo lo que Dios no quiere que hagamos. ¿Me entiendes? Y por eso yo constantemente les digo que el pecado dañó todas las áreas de nosotros como persona. Y eso ha causado una tempestad que no sabemos dónde va a parar todavía, porque está bien difícil y bien complicado. Pero en nuestras vidas también sucede lo mismo. En nuestras vidas personales sucede lo mismo. Muchas de las tempestades que enfrentamos pudimos haberlas evitado si tan solo hubiéramos escuchado la voz de Dios. Dale, Mike. Ahora, las tempestades tienen la capacidad de hundir los barcos más grandes, y nosotros lo hemos sabido. Una tempestad hunde transatlánticos. Una tempestad hunde barcos gigantescos. Una tempestad tiene capacidad para acabar con todo. Son difíciles, son complicadas. Dale, el que sigue el verso 14 dice: poco después se nos vino encima un viento huracanado,
llamado nordeste, y en la Nueva Valera aparece Euroclidón, que venía desde la isla. Dale, Mike, el 15. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva. ¿Cuántas veces has dejado de luchar? ¿Cuántas veces has dejado de luchar mejor? ¿Cuántas veces dices, ya intenté de todo, ya traté de todo, ya no voy a luchar más por mi matrimonio, porque este o esta no entiende? Ya no voy a luchar, porque cuanto más lucho, más se me empeora mi situación. Ya no voy a tratar con otros doctores, porque la mejor medicina no me ha ayudado. Ya no voy a tratar nada, porque no puedo hacer nada, no puedo salir. Ellos se cansaron de luchar, porque no podían hacerle frente y se entregaron. Es como decía mi ex compañero de trabajo, Jorge Magaña, que nosotros trabajábamos en hornos donde la temperatura era de 2300 grados. Entonces cuando hacía calor, si afuera estaba a 100 grados, ahí estaba como a 140. Y cada que salíamos a descansar poquito afuera, Jorge Magaña, caído, así. Y yo le decía, George, si saliera un perro bravo, de esos pitbulls, ¿qué harías? No, dice, le pongo el pie para que me muerda, porque no tengo fuerzas para correr. Es que a veces así estamos en nuestra vida. Sea una situación económica, un despido, un cambio de horario, que te cambia tu entorno. ¿Quién va a cuidar mis hijos? No puedo dejar el trabajo, porque lo necesito. Me corrieron, no puedo agarrar beneficios. Muchas situaciones enfrentamos y muchas veces decimos, ya mejor aquí le dejo. Entonces, para que una tormenta perfecta suceda, tienen que ponerse de acuerdo varios eventos al mismo tiempo. Es lo que sucedió aquí y es lo que sucede muchas veces en nuestra vida. Lo difícil de las tormentas, dale, Mike, lo difícil de las tormentas es que nos desgastan emocional, físicamente, mentalmente. El verso 20 dice, el apóstol Pablo, Lucas, narrándonos la historia, dice, como pasaron muchos días sin que aparecieran ni el sol ni las estrellas, 14 días en oscuras. Yo miré un video en YouTube de una tempestad y una tormenta, y al oír cómo bufa el agua, te da miedo. Al ver esas olas, al ver ese frío y esa lluvia que arrecia y las olas pegando en el barco y las olas golpeando y no hay nada que puedas hacer para evitarlo, y estás en medio y no miras la luz. 14 días no miraron la luz, 14 días no comieron. ¿Cuántas veces has dejado de dormir? No puedes conciliar el sueño a causa de tus problemas y de tus dificultades. ¿Cuánta gente que tú conoces o cuánta gente que me está escuchando ahorita no ha podido dormir porque estás enfrentando una dificultad que te está robando la paz, que te está golpeando, que está acabando contigo, pero no tiene la última palabra? La última palabra la tiene Dios, nuestro Creador. La última palabra no la tiene la tormenta ni la tempestad para nosotros. La muerte no tuvo la última palabra. La última palabra la tenía Jesucristo. Los sumos sacerdotes no acabaron con Cristo. Cristo acabó con ellos. El pecado no ha acabado porque Cristo lo derrotó y Cristo lo venció. No importa la dificultad que estás enfrentando, si estás en Cristo, estás a salvo. No importa los problemas que te están inundando, que te están amenazando con destruirte. No importa que no veas la luz, la vas a mirar. 14 días no comieron, 14 días no miraron la luz del sol, no miraron las estrellas. Tú sabes lo que es estar 14 días encerrados. Los que han estado en la prisión, a lo mejor les ha tocado ese castigo que les llaman, creo que el hoyo, donde los encierran y los dejan varios días y no miran nada, no saben la fecha, no saben la hora, no tienen noción de lo que está sucediendo en sus vidas, de lo que está sucediendo afuera. Salen todos idos, destanteados. Yo no sé si alguien que me está escuchando
está así, o alguien que tú conoces está así. Ellos, dice, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Se pierde a veces las ganas de ver a tu ser querido sanado, sanada. Se pierde la esperanza de ver tu familia normal, como una familia normal. Se pierde la esperanza a veces de ver tu matrimonio como era al principio, como era antes. Se pierde a veces la esperanza, se acaba todo, porque las dificultades son difíciles. Los expertos aquí no saben qué hacer. Los expertos aquí han perdido todo. Dale, Maya, el 27. El verso 27 dice: ya habiendo pasado 14 noches a la deriva por el mar Adriático, cuando a eso de la medianoche los marineros presintieron que se aproximaban a tierra. Los expertos se han dado por vencidos. La tormenta los ha superado y los ha derrotado. Dale, Mike. Pero la pregunta es, ¿qué sabía Pablo que ellos no sabían? ¿Qué sabía Pablo que ellos no sabían? ¿Qué sabes tú que el mundo no conoce y no sabe? Lo que posees, lo que poseemos, la palabra de Dios, la confianza en Dios, la protección de Dios. El mundo necesita saber esto. Si estás en medio de una tormenta perfecta, hoy Dios te está hablando. Y si conoces a alguien, te está hablando para que le hables, para que le digas. Si la has pasado, has experimentado cómo Dios obra. Por eso dije al principio, el poder de Dios se experimenta por experiencia. Cuando lo experimentas tú mismo, tú misma. Entonces, la palabra de Dios y lo que Pablo habló hoy y lo que Pablo dijo es lo más grande que podemos nosotros escuchar. Tal vez es tiempo que escuches más a Dios. Tal vez es tiempo que prestes más oído, o que prestemos más oído a lo que Dios nos está hablando y diciendo. O que tú vayas y le digas esta palabra a alguien. Dale, Mike. Es tiempo que escuchemos la voz de Dios. Llevamos ya mucho tiempo sin comer. El verso 21. Así que Pablo se puso en medio de todos y dijo: señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Dale, Mike. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Ok, Pablo les está exhortando por no haberlo escuchado. Pablo les está diciendo, yo se los advertí. Pablo les está diciendo, yo les dije, pero ok, no me hicieron caso. De la misma manera que les advertí, ahora yo los exhorto. Ahora yo les estoy hablando a ustedes a que cobren ánimo. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y es un hijo de Dios quien le está hablando a personas que no conocen a Dios y que no han querido oír de Dios. Acuérdate de esto nada más. Un hijo de Dios, representante de Dios, hablándole a gente que no tiene relación con Dios y que no conoce a Dios. Y les dice, les exhorto a que cobren ánimo. Les exhorto a que cobren ánimo. Dios nos advierte todo el tiempo. Si sigues con esas amistades, vas a acabar mal. La palabra de Dios dice que el que pide prestado se vuelve el esclavo del que lo prestó. Y aún así te estás metiendo en deudas peligrosas y difíciles que no tienes por qué echártelas. La palabra nos advierte que si prefieres tu trabajo, tu carrera, tu negocio,
vas a perder tu familia. La palabra lo advierte. Si tan solo oímos la palabra y nos dejamos guiar por la palabra, nos vamos a evitar todo esto. Pero la verdad es que no nos gusta que nos regañen. No nos gusta que nos corrijan. No nos gusta que nos exhorten. ¿Quién eres tú para meterte en mi vida? ¿Qué te importa a ti? ¿Qué te interesa a ti? Es mi vida, yo hago lo que quiera con ella. Pero quien te lo dice está viendo la tormenta allá enfrente. Quien te lo dice ya está viendo la tempestad que estás por enfrentar. ¿Y cuántas veces no ha sucedido así? ¿Cuántas veces no nos ha pasado así? Así es de que no te sientas mal, porque esto nos ha pasado a muchos. Si es que tú estás pasando ahorita, aquí el asunto está reconocerlo, aceptarlo y venir a Dios y entregarnos a Dios. Dale, Mike. Dios siempre está enviando mensajeros. Dice, anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Y me dijo, no tengas miedo, Pablo. Tienes que comparecer ante el emperador y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Se aparece un mensajero de Dios. Hace como 3 días estaba hablando con la hermana Silvia. Y me cuenta que un hijo de ella le llama que estaba experimentando un ataque de ansiedad. Y dice que venía manejando y le dijo, oríllate en el freeway, ahorita vamos para allá, ya no manejes. Cuando lo encuentran en el freeway, está un tráiler ahí parado a la orilla. Y se bajan y dicen, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Y el hijo ya estaba tranquilo. ¿Qué pasó? No, es que el troquero se bajó y me dijo que si necesitaba algo. Y le dije cómo me sentía, lloró por mí y me tranquilicé. Esos son los mensajeros de Dios. Esos son los ángeles de Dios. Cuando tú oras por alguien, cuando tú le compartes la palabra de Dios a alguien, cuando tú le dices a alguien lo grande que es Dios, eres un mensajero, una mensajera. Mientras todos estaban luchando, mientras todos estaban desanimados, ¿qué crees que hacía Pablo? Orando, hablando con Dios. Por eso dijo en el verso 6 del capítulo 4 de Filipenses, no se inquieten por nada. No dejes que nada te robe la paz. Más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenta tus peticiones a Dios y dale gracias. Lo está diciendo alguien que lo ha experimentado. Entonces, lo mismo sucedió cuando Pedro fue encarcelado. ¿Quién fue el que le abrió las puertas de la prisión para que saliera? Un ángel del Señor. ¿Quién fue el que rescató a Sadrán, Mesach y Abednego del horno de fuego? Y nosotros miramos todo eso. Ahora, déjame decirte algo. Cuando nuestros hijos van a ir de paseo en la escuela, nos hacen firmar un papel, ¿verdad? Nos hacen firmar un papel cuando van a ir a un field trip. Y dice responsable del niño, y ya tenemos que poner la firma, ya sea yo o ya sea mi esposa. Pero cada vez que eso pasa, tenemos que hacer eso. Y nosotros firmamos que somos responsables de nuestros hijos. Y así es. Porque si lo somos. Y nos sentimos felices y contentos de hacerlo. ¿Quién es responsable? ¿Quién es el responsable de tu vida? ¿Quién es el responsable tuyo? Si algo le pasa a mis hijos, yo soy responsable, nosotros. Si algo le pasa a nuestros hijos, nosotros vamos y les ayudamos. Si algo te pasa, si algo te sucede, si algo te está pasando, si algo estás experimentando, ¿quién crees que te mantiene a salvo? ¿Quién crees que tiene tu vida en control?
¿Quién crees que tiene tu matrimonio en control? ¿Quién crees que tiene tus finanzas en control? Tu Padre Celestial, que puso su firma en la cruz del Calvario cuando envió a su Hijo. Él dijo, aquí está mi firma, de que mis hijos, yo soy responsable de ellos, y mis hijos los mantengo a salvo, y mis hijos los mantengo en mis manos, y a mis hijos los protejo. La vida es eso, un field trip para nosotros. La vida que estamos viviendo aquí es como salir un día de campo. Pero ¿quién es responsable de nosotros? ¿Quién era responsable de Pablo? ¿Quién era responsable de Lucas? ¿Quién era responsable de Aristarco? Algo así se llama el otro hermano que iba ahí con ellos. Era Dios. Y Dios habló a través del apóstol Pablo a estas personas que no conocían a Dios. Les habló y les dijo: el Dios al que yo sirvo y a quien pertenezco hoy me dijo y hoy me habló. Se olvidaron de todo, los marineros, los capitanes. Se olvidaron de la carga que llevaban. El dueño del barco se olvidó de su barco. Se perdió el barco, se perdió todo. Pero ellos estaban vivos. Dale, Mike. A veces se pierde. A veces se pierde tu casa. A veces se pierde tu negocio. A veces se pierde una parte de tu cuerpo. A veces se pierde la salud. Ahí está Raúl. Si Raúl no nos dice que le hacen diálisis, no nos damos cuenta que le dan diálisis. Pero ahí está Raúl. Perdiste la salud que tenías antes, pero aquí estás. Podemos perder muchas cosas. Has perdido muchas cosas, pero aquí estás. Tal vez has perdido tu matrimonio, pero aquí estás. Tal vez has perdido lo que más querías en tu vida, pero aquí estás. En las tormentas hay pérdidas, en las tormentas, pero aquí estamos, y es lo que interesa, y es lo que importa. Y si aquí estamos después de todo lo que ha pasado, es por algún motivo y alguna razón. Se perdió, se puede perder muchas cosas. Y el Señor nos dijo, y Pablo les dijo: tengan ánimo. Ahora sí, el que ignoraban es escuchado. Y ahora sí, el que ignoraban es el que viene y trae la paz. Dios nunca, dale más, Dios nunca nos ha prometido una vida sin tormentas. Pero sí ha prometido estar con nosotros cuando las enfrentemos. Dale, Mike. Cuando las enfrentemos. La vida, y estamos en un mundo así. Dale. En Isaías 43:2 dice: cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán con sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Me llama mucho la atención la palabra cuando. No si. No dice si pasas. Dice cuando pases, yo voy a estar contigo. Que el mundo es así. El mundo es así, la vida es así. La vida es difícil aquí en la tierra porque nosotros somos difíciles. Somos complicados nosotros. Las tormentas nos azotan, ya sea provocadas, ya sea que las enfrentamos sin saber y entender por qué. Algunas tormentas son provocadas, otras no. Pero el Señor nos puede dar la paz en medio de la pandemia, en medio de las protestas, en medio de la persecución, en medio de las dificultades. Dios nos puede dar esa paz que Pablo tenía y que después nos comparte. Esa paz que solamente él pudo tener porque dependía de Dios, nosotros la podemos tener también.
Jesús dijo, mi paz os dejo y mi paz les doy. Esa paz que estuvo cuando fue acusado falsamente. Debes tener esa paz cuando te acusen falsamente. Esa paz que estuvo cuando enfrentó no a un juez, sino a un gobernante muy poderoso. Así es de que esa paz en medio de las cortes que vayas a enfrentar, solamente te la puede dar Dios. Esa paz que tuvo Cristo cuando experimentó en su cuerpo el sufrimiento y el dolor, esa es la paz que Él te da en medio de tu dolor físico. Él mantuvo una paz y un corazón puro y una mente pura, que cuando las personas lo ofendían y cuando las personas se burlaban, Él intercedía por ellas. Que cuando a Él lo apuntaban, tenía esa paz para no llenar su corazón de rencor sobre esas personas. Esa es la paz que Pablo experimentó. Esa es la paz que nosotros podemos experimentar. Y esa es la paz que mucha gente afuera necesita experimentar. ¿Qué hizo Pablo? Ya termino. ¿Qué hizo Pablo? ¿Qué hizo Pablo? Nada, todo lo hizo Dios. No tienes que hacer nada. Todo lo hace Dios. ¿Quién necesita oír esta palabra? ¿Quién de tu vida, de tu alrededor la necesita? Vas a callar. ¿Qué pasa si Pablo hubiera dicho, no me escuchan, me han ignorado? No, Pablo se paró y obedeció a Dios. Dios lo hace todo. Nosotros solo debemos obedecer. Yo te dije al principio, porque es así. Ya has pasado por esto. Estás pasando. Vas a pasar, o conoces a alguien, o vas a conocer a alguien. Y esta palabra no es para que Pablo se la guardara. Pablo la compartió, porque hay barcos que están hundiéndose allá afuera. Hay matrimonios que están hundiéndose. Hay hogares que se están hundiendo. Hay vidas que los está ahogando la adicción. Familias que una adicción ha acabado con todo. Has perdido tu patrimonio a causa de una adicción, a causa de una maldición, a causa de una mala decisión. Estás de pie todavía. Perdiste el barco, pero sigues de pie, pero ahora con Dios. Ahora ya no vas a decidir por ti, vas a escuchar la voz de Dios, que Dios siempre va a querer llevarte por ese rumbo. Hay barcas allá afuera, o posiblemente hay barcas aquí adentro. Habemos barcas aquí adentro, o los que me están escuchando, que necesitaban escuchar este mensaje. La vida sin Cristo carece de sentido. La vida sin Cristo es un fracaso.